¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista de TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Hoy queremos hablar de un tema fundamental, diría yo, para el desarrollo económico de la región del Biobío. Vamos a hablar de la pesquería. Y hemos invitado en esta oportunidad a un científico para hablar sobre este tema. Nos acompaña don Hugo Arancibia, muchos lo deben reconocer. Él es biólogo marino, además es doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Bremen, dirige la unidad de tecnología pesquera de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas aquí de la Universidad de Concepción, donde además es profesor titular hace ya bastante tiempo. Profesor Arancibia, ¿cómo está? Gusto saludarle. Bien, muchas gracias. Igualmente, disponible para ustedes. Hay, hay un proyecto de ley que busca prohibir la pesca de arrastre, de la merluza común en particular. Queremos hablar de la merluza. La merluza común es más conocida en nuestra zona como la famosa la pescada. Todo el mundo la conoce como la Correcto, pescada, es lo que se come, los pescados fritos, qué sé yo. Entonces, correcto, era a lo mejor uno de nuestros productos más preciados, el que teníamos más en abundancia, lo más común, lo que la gente comía pescado frito. Y está en una condición bien lamentable, está, entiendo, calificada como de sobreexplotación. Entiendo que es el correcto. tecnicismo que implica, lo que significa que el número de la merluza común, que era muy normal en nuestros mares, en nuestro océano Pacífico, digamos, se ha disminuido por diversos factores a un número muy pequeño. Y hay un proyecto de ley, ya lo decía yo, que persigue prohibir la pesca de arrastre de la merluza común, porque se argumenta sería uno de los principales factores de la disminución de este recurso. Entonces queremos hablar de este tema específico con el profesor Arancibia. He escuchado muchos comentarios acerca de la discusión que se ha producido en el Congreso, de un lado y otro, digamos, porque aquí hay dos bandos, de que los argumentos entregados por los parlamentarios en particular son de un muy bajo nivel técnico. Y por otro lado también he escuchado que esto es un muy buen paso, digamos, terminar con la famosa pesca de arrastre, en este caso para la merluza común. Partamos por eso, partamos en términos generales por el nivel de discusión que hemos alcanzado en este tema. Usted es científico y usted sabe más que nadie de este tema, entonces partamos por eso. Muchas gracias. Si algo sé de merluza común, comencé a trabajar en el año 82 en mi tesis de pregrado en merluza común. Mi tesis de doctorado la hice en merluza común. El año 2015 soy el editor de un libro de John Wiley & Sons, que es una de las tres principales casas editoras de libros científicos en el mundo y trata justamente de merluzas. Dos cosas, la situación, el estado de salud del stock de merluza común en Chile Central, desde Coquimbo hasta el canal de Chacao, es efectivamente de sobreexplotación a partir del año 2002-2003. O sea, llevamos fácil 18 años en esta situación inconfortable. A la gente se le olvida que llevamos más de 15 años, casi 20 años, en una situación deteriorada del stock que no se recupera, aún porque no se considera normalmente las alertas que ha dado el comité científico respectivo. Y básicamente aquí hay dos problemas. Uno es, y fundamental, es la pesca ilegal. La pesca ilegal es la merluza común. Aquí hay dos sectores que operan. El sector artesanal, con redes de arrastre principalmente, algunos con espineles, y la pesca industrial de arrastre. Actualmente el principal problema en Chile, desde el año, no sé, 2005 probablemente, 2008, es la pesca ilegal artesanal que sobrepasa en 3 veces la cuota artesanal y que actualmente debe andar en unas 45-50 mil toneladas, el total. Y la pesca industrial ha operado de los años, la década del 40 con arrastre y
hay argumentos que dicen que, o ponencias más que argumentos que dicen que la pesca de arrastre daña el fondo. Yo aquí quiero decir dos cosas. Pesca de merluzas en el mundo ocurren en varios países, en un montón de países. Estados Unidos y Canadá, en ambas costas, Pacífico y Atlántico. Una parte de México, Centroamérica, Ecuador, Perú, Chile, por el otro lado Argentina, las Islas Malvinas o Falkland. Varios países de Europa, en el norte de África, Senegal, Marruecos, hacia el sur, Sudáfrica, Namibia, Angola, y hacia el otro lado terminamos con Nueva Zelanda. En todos esos países se practica principalmente la pesca de arrastre. Si tomamos el conjunto de cuotas o desembarques de estos países que nombré, que son más o menos 12 especies las principales, deben ser 15, 16 especies o 20 en total de merluzas. El 96%, de acuerdo a estimaciones que yo he hecho, el 96% de los desembarques conjuntos de todos estos países se debe a la pesca industrial. El 4% se debe a la pesca artesanal. Si solo consideramos, y termino esta primera parte, la pesca de merluza galli, nuestra merluza común, que está en Chile, Perú y Ecuador, y registramos lo que es pesca artesanal e industrial, el 17% de los desembarques conjuntos de merluza galli de estos tres países es pesca artesanal. El 83% es pesca industrial con arrastre. Ese es el estado de situación. Esa es la realidad que existe en nuestros países y en el mundo. Sí, me llaman la atención varias frases suyas. Probablemente hay, mencionó muy a la pasada el tema de la pesca legal, lo voy a apuntar para que ahondemos sobre ese tema, pero la pesca de arrastre a todos se nos ha enseñado que es muy dañina. Eso es lo que se nos ha dicho, digamos, desde, no sé, hace algunos años atrás, cuando empezó el problema de la sobreexplotación en el mar, digamos. ¿Por qué? ¿Y cuál es el argumento? Bueno, que uno que no discrimina, que uno tira una malla que no discrimina, digamos, entre especies que captura. Segundo, que arrastra el fondo marino y lo limpia, digamos, no sé. Entonces, ¿eso que nos dijeron era mentira? ¿No es eso la pesca de arrastre? ¿O sí? Hace algunos años atrás no era mentira. Efectivamente, la pesca de arrastre prácticamente no, comillas, discriminaba entre diferentes especies, ¿ya? Pero Chile está a la vanguardia en ese tipo de cosas porque la normativa ha sido cada vez más exigente y actualmente las redes de arrastre tienen hacia los costados ventanas de escape que se llama, que son unas ventanas, ¿no es cierto?, con metálica, en donde la pesca, pequeños ejemplares pueden escapar. Y efectivamente escapan. Prácticamente toda la pesca de la especie objetivo de merluza con arrastre está, diré yo, el 95% de la pesca de merluza por lanza en promedio está capturando ejemplares que ya no son juveniles, que están a punto de madurar o han madurado, primera cosa. Segundo, de acuerdo con la ley de descartes que existe en Chile, ¿cierto? Desde el año 2013, el Instituto de Fomento Pesquero embarca en la pesca de arrastre a 2 observadores por viaje, quienes tienen que registrar la fauna acompañante. Bueno, actualmente, por todas estas medidas tecnológicas que se han aplicado, actualmente la fauna acompañante y la pesca de descarte no sobrepasa el 2%. Del total. Antiguamente, del total pescado, digamos. Sí, señor. Antiguamente era el 20, 25%. En ese rango nos movíamos. Pero eso era normal. Comparativamente, quiero decir lo siguiente. En la pesca de camarón, en el Caribe, colombiano, mexicano, venezolano, centroamericano, la especie objetivo, el camarón, da cuenta máximo del 25%. El 75% es fauna acompañante.
Y eso es debido a la alta diversidad propia que tienen estos mares, que puede haber menos abundancia, pero es más diversa. En consecuencia, esto que podría haber sido un argumento válido para unos años atrás, no es válido actualmente en Chile, por lo menos. Entonces es una mala fama que se asocia a un hecho real, digamos, y que antes la pesca de arrastre, no sé cuánto tiempo para atrás, pero antes la pesca de arrastre, del total de captura, el 20% era fauna acompañante, dice usted. ¿No habrá tenido en ese contexto alguna responsabilidad la pesca de arrastre hace años atrás en la disminución de la merluza? Porque usted dice que la merluza hace 20 años que comenzó a hacer crisis, y ahí había pesca de arrastre de la antigua, digamos, de esta que arrastraba el 20% a fauna acompañante. Entonces, ¿la pesca de arrastre tendrá alguna responsabilidad en que baje el recurso de merluza, la antigua pesca de arrastre? Efectivamente, sí, pero más que pesca de arrastre fue por sobreexplotación. Y eso comenzó a principios de los años 2000, ¿ya? Y se debió principalmente a la actividad industrial. Si tú me preguntas quién fue el principal responsable de la caída del stock, diré yo, 2/3 de la responsabilidad se la lleva la pesca industrial. Cayó la merluza fuertemente el año 2004 y no se ha recuperado prácticamente. Estuvo en una condición bastante crítica. Y de colapso incluso, que técnicamente la pesquería debe haber sido cerrada. Lo establece la ley. Yo recuerdo que hablaban que el recurso estaba agotado, en rigor, agotado. Agotado, estos son los típicos eufemismos chilenos, ¿no es cierto?, para no decir lo que ocurría. Estaba colapsado el stock, técnicamente se dice colapsado. Y debió haber sido cerrada la pesquería total, artesanal e industrial. Bueno, se ha ido recuperando lentamente, más bien por subterfugios analíticos computacionales que una política. Claro, la bolita de cristal da parto, de una verdadera recuperación. Actualmente, el sector principalmente responsable que el stock no se recupere es la pesca artesanal. Largamente. Tengamos en cuenta que a fines Perdón, don Hugo, cuando usted dice que la pesca artesanal sería el responsable, yo entiendo que la pesca artesanal pesca mucho menos que la pesca industrial, ¿es así o no? A ver, son 37.500 toneladas. Saquémoslo aquí mismo, 37.500 toneladas, de la cual la pesca artesanal se lleva el 40%, por 0.4. 15.000 toneladas, y pesca 3 veces más su cuota, la cuota más 3, es decir, por 4. Estamos hablando de 60.000 toneladas. Ya, pero ¿por qué dice que pesca 3 veces más su cuota? Esos registros no son, o sea, es una proyección que hace usted de la pesca ilegal. ¿A eso se refiere, que pesca 3 veces más que su cuota? En el proyecto FIPA 2015-45, que se muestreó desde Concón hasta Lebu, se dio cuenta y se registró, se consultó, se averiguó cuál sería la pesca ilegal y los subreportes y los robos históricos entre 1980 y 2015. Ese es el último estudio que está disponible, ¿ya? Y se determinó que incluso en la séptima región, la pesca ilegal, el 2016, era 6 veces la propia cuota que había en ese momento para la sexta región. Actualmente se estima entonces que la cuota artesanal es sobrepasada en 3 veces, esto es, pesca 4 veces su cuota, ¿ya? Y ahí ya tenemos 60.000, 50.000, 60.000 toneladas. Recuérdese que el conjunto, la cuota total es de 37.500 para el año 2020, ¿ya? 2020. Bueno, ¿y cuánto le toca al sector artesanal, industrial? De 7.500 por 0.6, le toca 22.500 toneladas. Si le sumamos las 50.000 que debe estar sumando la pesca artesanal, andamos en 72.500 toneladas. Y la cuota es 37.500. O sea, el conjunto está pescando el doble de la cuota. Pero no se supone que cuando una embarcación sale, cuando habla de pesca legal, ¿a qué se refiere? ¿A pequeñas embarcaciones o se refiere a embarcaciones medianas o incluso grandotas? Porque se supone que cuando llegan a puerto con la carga deben pasar un proceso de fiscalización, ¿o eso no es así? En el sector industrial está operando prácticamente un solo barco. Esa es la realidad.
están registrados 3. Uno no opera y el otro opera ahí algunos meses, pero normalmente está operando un barco y medio, digamos, ¿ya? Por lo tanto, el proceso de fiscalización que hace el Servicio Nacional de Pesca a las naves industriales es bastante fácil. Se sabe cuándo zarpa y cuándo recala, y ahí lo están esperando, ¿ya? Entonces, se le ha hecho difícil, por decirlo así, al sector industrial su reportaje, lo que actualmente no ocurre, porque la fiscalización se ha focalizado ahí porque las naves son poquitas. Llegaron a operar 24 o 26 embarcaciones industriales simultáneamente en esta pesquería hacia fines de los 90, mitad de los 2000. Ojo. La época de oro. Y las empresas operaban de lunes a domingo en 3 turnos. Ojo. ¿Ya? Bueno, eso es el sector industrial. Es un hecho de la causa, ahí está. Lo otro es el sector artesanal y prácticamente el Servicio Nacional de Pesca ha renunciado a fiscalizar. Eso es lo que ocurre en la realidad. Ahora no me pregunte a mí por qué, eso habría que preguntárselo a la actual directora del Servicio Nacional de Pesca. Eso es lo que ocurre actualmente. Donde el centro de gravedad de los desembarques artesanales, en realidad como centro de gravedad, ¿no es cierto?, el peso específico, pero también la gravedad que tiene la situación, está en la 7ª región, Constitución, Curaní, Pepeyú, Hueloán, Coduao. Ahí está. Esa es la realidad. Sí. Yo me sorprendo con algunas cosas. Con respecto a la fiscalización, yo tengo claro que el Estado en general fiscaliza y muy poco, digamos, porque, no sé, cuando se dictaba alguna ley, no sé, recuerdo la ley, por ejemplo, que prohibía fumar en locales cerrados, digamos, habían 3 fiscalizadores para toda la región. Una tontera, nadie fiscalizaba en rigor. Y yo supongo que para Hacienda Pesca también debe tener poca gente y también para fiscalizar debe ser súper complejo, pero no sé. Sí, probablemente si yo le pregunto a la autoridad, ellos van a decir que nunca han renunciado a la fiscalización, van a decir que fiscalizan en la medida de lo posible. ¿Qué pasa con las tallas? ¿Qué pasa con las tallas? ¿Estamos pescando tallas muy pequeñas aún? ¿Qué pasa con la posibilidad de veda para que el recurso finalmente se recupere? Entendiendo, digamos, las consecuencias sociales, porque todo esto que estamos hablando de los pescados, digamos, en buen chileno estamos hablando de los pescados, pero esto hay una correlación directa entre lo que estamos hablando, digamos, y el tema social, mano de obra, empleo, familia. Entonces, ¿qué pasa con las tallas, las consecuencias eventualmente sociales para eso? Efectivamente, mira, es casi un axioma. Dime cuánto es la cuota y te diré cuánto es el empleo. En todas estas materias, en todas. ¿Ya? Particularmente en las industriales. Ocurre en el jurel, ocurre en la sardina anchoveta, ocurre en la pesquería de merluza, ¿ya? Nosotros tenemos relaciones que el ajuste, digamos, explica el 90% de lo que estamos hablando. Dime cuánto es la cuota y te diré cuánto es el empleo. Bueno, actualmente las tallas de merluza, en realidad, en promedio, están bastante reducidas. La talla media de madurez también se ha achicado. ¿Por qué se ha achicado? Porque los ejemplares más grandes desaparecieron por sobrepesca. ¿Ya? Entonces, si yo saco los grandes y hago el cálculo de la talla promedio, obviamente va a salir corrida hacia tallas más pequeñas. Y, como me lo dijo un ex amigo una vez, anda a darte una vuelta al supermercado y ve de qué tamaño están las merluzas, o a la feria un par de veces a la semana. Yo digo, todos nosotros crecimos desde niños en donde nuestras madres iban 1 o 2 veces a la feria del barrio, que en Latinoamérica le llaman mercado semanal, ¿no es cierto? Y comíamos merluza. En nuestras casas se comía merluza. Bueno, eso ya todavía ocurre, pero lo que yo vuelvo a insistir, hay toda una ilegalidad que dificulta aplicar políticas públicas, en definitiva. ¿Ya? Y por lo tanto, estamos en una situación, yo quiero remarcar que el 2020, el Servicio Nacional de Pesca prácticamente renunció a fiscalizar, mediado por el problema de la pandemia, y uno puede entenderlo, ¿ya? Pero
esta es la realidad que tenemos nosotros, en donde hay una actividad que es altamente cuestionada por la forma en que pescan, ¿ya? Y otra que está pescando 3 veces su propia cuota. A propósito, no hemos hablado se nos pasó del impacto de la pesca de arrastre sobre el fondo. Anteriormente, años atrás, eh, ese aparejo de pesca tenía unos bolones muy, muy pesados que efectivamente arrasaban sobre el fondo. Pero ahora esa forma de pesca se ha ido modificando con elementos más livianos y parcialmente la pesca industrial no arrastra siempre, sino que pesca levantado sobre el fondo, ¿ya? Por ejemplo, las 500.000 toneladas de cuota de la Merlucius productus en Estados Unidos, en la costa Pacífico, se pescan solo con arrastre media agua. Sin embargo, la cuota, que no recuerdo actualmente, pongámosle 150.000, 200.000 toneladas en Canadá, se pesca con arrastre de fondo. Lo que quiero decir, hay formas de capturar dependiendo de los países, ¿ya? Estados Unidos prohibió la pesca de arrastre en esa parte, no en el Atlántico. 500.000 toneladas que son capturadas con arrastre de media agua, ¿ya? Por otro lado, yo quiero decir lo siguiente: en Chile no tenemos ni un solo estudio que dé cuenta del impacto de la pesca de arrastre sobre el fondo marino. Y lo que estamos haciendo, moros y cristianos, sirios y troyanos, es argumentar sobre la base de lo que habría ocurrido en otras partes. Es evidente que la pesca de arrastre va a afectar el fondo, pero yo quiero decir otra cosa. Del total del área de distribución de la merluza, que lo conocemos de los cruceros que hay anualmente en agosto, desde el año 91, 93, que va los cruceros desde el límite norte de la cuarta región hasta el canal de Chacao, es una cantidad de una distancia enorme. En toda esa área de distribución, la pesca de merluza común ocurre actualmente desde Pichilemu hasta en parte del año, otoño-invierno, y luego la pesca de arrastre se va al sur de la isla Mocha hasta Corral, en primavera-verano, ¿ya? Por lo tanto, y operando un barco, a lo más 2. Lo que quiero decir que nosotros no hemos evaluado la velocidad de recuperación de los lugares en donde operaba antiguamente el ventos, de la fauna marina que está en el fondo. No hemos evaluado la velocidad de recuperación que habría después que la pesca de arrastre dejó de operar hace rato para allá, y que no van porque el esfuerzo ha disminuido muchísimo y además operan ir y volver en viajes cortos para mejorar la calidad de la materia prima. Estamos ya prácticamente terminando, hemos conversado ya media hora, increíble cómo pasa el tiempo, hablando con don Hugo Arancibia, biólogo marino, doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Bremen, trabaja aquí en la Facultad de Ciencias Oceanográficas, aquí de la Universidad de Concepción. Ya para ir finalizando, su receta. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer para seguir comiendo merluza, digamos, para ir a la feria y comprar merluza de buen tamaño? Y que no se extinga el recurso, porque es una posibilidad latente, cierta, la extinción del recurso merluza, doctor, si no hacemos algo. Como recurso pesquero no van a extinguir, pero a lo que podemos llegar es al cierre de la pesquería por algunos años, y eso sería catastrófico, tanto para el sector artesanal como para el sector industrial. ¿Qué habría que hacer? Sincerar las cifras, ¿cierto? Y de alguna manera mostrar que si seguimos en esta actividad, con estos niveles de actividad tan informales, va a ser imposible que la merluza se recupere en el mediano plazo, 5 años, y por lo tanto, y termino, no vamos a estar dándole la posibilidad a las madres, a las familias, para que puedan comprar a precios razonables la merluza que nosotros crecimos comiendo. Los niños ahora no tienen esa posibilidad. Y eso tiene que ver con que nos pongamos seriamente con políticas públicas. Nos pasó algo parecido con el loco, ¿no? Con el loco,
en realidad con la macha. Técnicamente la macha debería estar en veda por 5 años, ¿ya? Y uno compra macha sin ningún problema. Entonces, esto es el erizo, ¿no es cierto? Pero a ver, ¿y por qué ocurren estas cosas? Muy corto, estas cosas ocurren porque los recursos pesqueros son de propiedad de todos, ¿cierto? Porque el dueño es el Estado de Chile y por eso los licita y los administra. Bueno, en realidad cuando un bien común es de propiedad de todos, si no es bien administrado, es como si fuera propiedad de nadie, que es lo que está ocurriendo. Muy bien, quiero agradecer esta conversación muy gentil, muy honesta que hemos tenido con Hugo Arancibia, biólogo marino, insisto, doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Bremen en Alemania, trabaja en la Unidad de Tecnología Pesquera de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, profesor, ha sido usted muy gentil por esta conversación. Encantado, que te vaya bien. Que esté muy bien, chao.